Jaime, en momentos en que se sostiene Jesús Murillo Caram en la audiencia ante el juez de que no le han podido tumbar su verdad histórica, según él, mientras se encuentra tras las rejas, bueno, pues tenemos estas declaraciones de Alejandro Encinas en Palacio Nacional en la mañanera. ¿Cómo viste la presentación de Encinas y con qué cierras, maestro? Pues yo la encontré muy oportuna, porque es evidente que después de que se conoció el pasado jueves, cuando se le presentó a la familia, cuando se dio a conocer a la opinión pública este reporte, este informe sobre de la Comisión de la Verdad, el primer contraataque de periodistas, medios convencionales, el propio Murillo Karam en su comparecencia, aseguraron que no había nada nuevo, que básicamente la verdad histórica que planteó Murillo Karam se sostenía. Y por eso yo creo que fue muy necesario que el presidente de México volviera a insistir hoy con ¿cómo se llama?, con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que nuevamente pespunteara, desgranara los elementos más importantes. Y yo creo que hoy incluso creo que hay más elementos para marcar distancia, y quizá el más importante argumento que dio hoy fue que de la verdad histórica se construyó sobre torturas, sobre declaraciones arrancadas mediante tortura, la contaminación del lugar de los hechos, versiones de que los 43 habían sido detenidos todos juntos. Nada de eso es cierto. El caso del soldado Julio César López Patolzin, quizá es uno de los casos más tristes, el de este soldado que estaba trabajando a las órdenes de sus mandos militares del 27 Batallón, y lo abandonaron a su suerte, ¿no? Eso te habla un poco de la calidad moral del ejército, que además nos vamos enterando apenas hoy de este muchacho que cumplió con el deber que se le ordenaba. Pero nos encontramos también con un elemento muy perturbador y que no había sido mencionado, y es el caso de los famosos 6 estudiantes que habían sido mantenidos presos en una bodega, un grupo de 6, y quien decidió su destino final fue el coronel José Rodríguez Pérez, quien decidió ultimarlos y desaparecerlos. Entonces, son elementos que por primera vez te dan una trama de un crimen de Estado con nombre propio. José Luis Abarca, que se encuentra entre quienes participaron, el grupo, los comandos de Guerreros Unidos, policías municipales, elementos del ejército mexicano, un alto mando militar, este coronel José Rodríguez Pérez, Julio César López Patolcin, el gran olvidado, y por supuesto los muchachos que no se sabe dónde están todavía. En su informe, Encinas concluye que hay que seguir buscando, pero esto sabes, es porque yo escuchaba a gente como Ciro Gómez Leiva en este intercambio áspero con Pigmenio Barra, diciendo que no había gran diferencia entre el informe presentado por Murillo Karam de la verdad histórica. Y pues claro que hay una enorme diferencia, una diferencia abismal. Aquí se reconoce que altos mandos del ejército, se reconoce que hubo conciliábulos en Los Pinos para decidir la suerte. Se actúa al más alto nivel del Estado. Entonces, carajo, quien no quiera ver aquí una diferencia es porque simple y sencillamente no la quiere ver o está trepanado, querido Vicente. Entonces, yo creo que esto es triste. Este día realmente es triste para México, y al mismo tiempo te deja este sabor agridulce, ¿no? De que por un lado te dan ya nombres propios, fechas, indicios, te definen la estrategia, y no es un reporte cualquiera, ¿no? Es muy acucioso, muy meticuloso, y va a ser muy difícil que la defensa del exfiscal, el exprocurador
Murillo Karam pueda realmente desmantelar todas estas evidencias, que no narrativa, no narrativa, la narrativa viene después de las evidencias presentadas, construidas con mucho trabajo, con informes, con ciencia, con tecnología, con la participación. Ahora sí, al ejército no le quedó más remedio. Tiene que admitir las culpas, porque de otra manera, como decía el presidente, si el ejército no reconoce, no acepta que cometió un error, ya sea por omisión, ya sea por negligencia, ya sea por sus vínculos no confesados con el crimen organizado, es necesario que el ejército mexicano aclare, esclarezca, que diga todo lo que se sabía, hasta qué punto, por ejemplo, el secretario de la Defensa, el señor Cienfuegos, estaba informado. Yo tampoco puedo creerme en este contexto, si se decidieron los pinos, no me puedo creer que el presidente Enrique Peña Nieto no estuviera informado. Yo recuerdo que cuando yo, me acuerdo en ese mismo año, en el 14, cuando yo viajé de Washington a México, le pedí una entrevista, un encuentro off the record al entonces portavoz de presidencia, Eduardo Sánchez, y le insistí con este tema en una reunión que yo tuve con él en Los Pinos. Digo, ¿de dónde sale esto? ¿Qué está pasando en Guerrero? Pues Eduardo me lanzó una serie de teorías que evidentemente falsas por todos los lados, ¿no? Y te das cuenta de cómo el Estado mexicano les mintió a todos. Y contaron, por cierto, con la entusiasta colaboración de periodistas que prefirieron callar, no cuestionar, no insistir, no acompañar a los padres en este viacrucis. Y a los padres se les tildó de locos, revoltosos, comunistas, integristas, que no controlaban a sus hijos. Es realmente hoy un día muy triste porque a las víctimas se les maltrató durante todo este tiempo y ha tenido que ser Andrés Manuel López Obrador, el hombre que prometió en campaña que iba a esclarecer todo, quien llegara y cumpliera con su palabra, asegurando que por dura que sea la realidad, por dura que sea la verdad, no podemos, si aspiramos a ser una democracia, quedarnos con esto. No puede ser, mientras no se aclare una tragedia que cruzó fronteras. El caso Ayotzinapa estigmatizó a México, puso al Estado mexicano bajo sospecha. Entonces, yo creo que es un gran avance, duro, doloroso, pero es necesario, querido Vicente. Así es.